La viuda humilde lo rechazó frente a todos, sin saber que era el duque más poderoso del imperio. Si este tipo de historias alimentan tu espíritu, suscríbete y deja tu me gusta para que sigamos creciendo juntos. Comenta qué te pareció. En este imperio tu opinión es el cimiento de nuestra sabiduría compartida. Ojo a lo que se viene, porque esto les va a volar la cabeza. Imaginen que están en una plaza llena de gente y ven al hombre más rico del reino, el duque Hernán, oculto tras un disfraz de mendigo, siendo humillado por una viuda que le niega un trozo de pan. Pero atención, porque a mitad de este video verán el momento más desgarrador de todos. Este hombre, que podría comprar el pueblo entero 10 veces, será arrastrado por el lodo y acusado de ladrón por el villano local justo cuando intentaba salvar a Celeste de la ruina con su propio oro. Es una paradoja brutal que nos enseña que, a veces, para encontrar la verdad, hay que estar dispuesto a que te pisen el orgullo frente a todo el mundo. Les digo esto con la sabiduría de quien sabe que el dinero es un gran sirviente pero un pésimo maestro. Hernán lo tenía todo, pero vivía en un palacio de hielo donde nadie lo amaba de verdad. Es una creencia fuerte, pero se las firmo. Ser el hombre más poderoso es como ser un objeto caro en una vitrina, donde todos miran el precio pero nadie pregunta de qué material estás hecho por dentro. Si sienten que la gente solo se acerca a ustedes por interés, hoy descubrirán la solución contraintuitiva para encontrar lealtad real en un mundo que parece estar a la venta. Les aseguro que este viaje de imperio desenvolvimiento personal les abrirá los ojos sobre quiénes son sus verdaderos amigos cuando la corona ya no brilla sobre sus cabezas. La recompensa de quedarse hasta el final es algo que no tiene desperdicio. Se los garantizo como su mentor y amigo en esta historia. Vamos a ser testigos del silencio sepulcral que cae sobre la aldea cuando la carruaje real se detiene frente a la choza más humilde y los que se burlaron de Hernán sienten que el suelo desaparece bajo sus pies. Es ese momento de justicia poética que todos necesitamos ver para creer que el bien siempre tiene la última palabra, aunque tarde un poco en llegar. Así que, pónganse cómodos y abran bien los ojos, porque la transformación que están a punto de presenciar les va a dar las herramientas para reconstruir su propia autoridad desde la humildad más pura. Imaginen por un momento a Hernán, ese hombre que hasta ayer caminaba por alfombras de terciopelo, llegando a una aldea donde el barro se le pega a las botas sin pedir permiso ni mostrar respeto alguno por su linaje. Él camina con la espalda recta, esperando que esa aura de nobleza que siempre lo precedió en la corte actúe como un escudo invisible, pero se topa con una realidad que le da una bofetada sin manos. Para esta gente, él no es más que un forastero con ropa extraña y manos demasiado suaves para ser de fiar. El pobre se siente como un león al que le han cortado la melena y lo han soltado en medio de un corral de cabras que ni siquiera se molestan en balar cuando pasa, tratándolo como si fuera poco menos que aire, o, peor aún, como un estorbo que solo viene a levantar polvo en el camino. Este inicio de un romance que parece imposible nace de la ceniza de su orgullo. Porque bajo ese disfraz de hombre común que ha decidido vestir para escapar de sus deudas o de su pasado, se esconde un duque que aún no entiende que en el mundo real, donde el hambre aprieta y el sol quema, los títulos no sirven ni para encender el fuego de la chimenea en una noche de invierno. Es el primer paso de un camino tortuoso hacia un verdadero imperio desenvolvimiento del espíritu, donde la caída es necesaria para que el hombre pueda finalmente levantarse desde el suelo y entender que la verdadera estatura no se mide desde la coronilla hasta los pies, sino desde el corazón hasta la punta de los dedos que trabajan. ¡Vaya tela! Qué difícil es darse cuenta de que, cuando uno se quita la farda de un cargo importante, para el resto de los mortales dejas de existir si no tienes algo real que ofrecer, y eso es exactamente lo que le pasa a nuestro protagonista en este choque con lo cotidiano. Es como si mañana te quitaran el acceso a tus redes sociales, tu cuenta bancaria y ese coche que tanto te gusta presumir. Te aseguro que te sentirías igual de desnudo que Hernán, dándote cuenta de que has invertido tanto en el envase que el contenido se ha quedado vacío. Como un viejo sabio que ha visto caer imperios, les digo que no hay nada más peligroso que creerse el propio personaje. Por eso siempre es bueno leer libros como El monje que vendió su Ferrari o Meditaciones de Marco Aurelio,
para recordarnos que somos lo que hacemos cuando nadie nos mira y no lo que dice un trozo de papel colgado en la pared. Si quieren aplicar esto a sus vidas hoy mismo, traten de hacer una auditoría de ego. Pregunten a 3 personas de confianza qué valor aportarían ustedes si mañana perdieran su empleo actual. Y si la respuesta es el silencio, es hora de empezar a construir una identidad que no dependa de un crachá o de una tarjeta de visita. Hernán, en medio de su desconcierto, empieza a notar que su porte de noble es un lastre en este pueblo donde la gente valora más una pala bien afilada que una reverencia bien ejecutada. Y es justo en ese momento de máxima vulnerabilidad donde el destino le pone delante la prueba más difícil de su vida. Entre el bullicio de los aldeanos que lo ignoran con desdén, aparece ella, la viuda Celeste, una mujer que parece tallada en la misma madera que los robles que rodean el valle y cuya presencia hace que el tiempo se detenga por un instante. A diferencia de los demás, ella no desvía la mirada con asco, ni se deja intimidar por la mirada penetrante de ese extraño, sino que lo observa con una mezcla de curiosidad y lástima, como quien mira a un pájaro herido que todavía intenta volar con un ala rota. Celeste tiene esa paz que solo da el haber sobrevivido a las tormentas más fuertes, y su mirada es un espejo donde Hernán se ve por primera vez tal cual es, un hombre perdido jugando a ser alguien que ya no puede ser, atrapado en una red de apariencias que ella desmenuza con un solo parpadeo. Es una conexión instantánea, pero cargada de una tensión eléctrica. Un choque de mundos donde la opulencia caída se encuentra con la dignidad de quien no tiene nada que ocultar y mucho que enseñar sobre la verdadera riqueza. Sin embargo, antes de que él pueda siquiera ensayar una de sus frases de salón para intentar impresionarla, ella da media vuelta con una indiferencia que le duele más que cualquier insulto, dejándolo con la palabra en la boca y el orgullo por los suelos. Hernán se queda allí, parado bajo el sol, dándose cuenta de que conquistar a esta mujer no será cuestión de joyas ni de versos, sino de algo mucho más profundo que está a punto de ponerse a prueba en la plaza del pueblo. Ogemini dice: «Vaya tela la que se viene ahora». Imaginen la escena. El sol está en lo más alto. El aroma del pan recién horneado inunda el aire de la aldea, y nuestro protagonista, que todavía no termina de bajarse de su pedestal imaginario, decide que es el momento perfecto para desplegar su artillería pesada de seducción. Hernán se acerca a Celeste con esa sonrisita de medio lado que en la corte hacía suspirar a las marquesas, pensando que bajo su disfraz de caminante todavía palpita el irresistible carisma de un duque. Se apoya en el mostrador de madera vieja, con una elegancia que resulta casi ridícula en ese entorno, soltando frases melosas que parecen sacadas de un libro de poemas barato, creyendo que el romance es una mercancía que se puede obtener a cambio de un par de cumplidos bien ensayados. Pero Celeste, que ha lidiado con tormentas de verdad y no con brisas de salón, ni siquiera levanta la vista de la masa que está golpeando con rítmica firmeza. Ella sabe que las palabras bonitas no llenan el estómago ni reparan un tejado, y su silencio es más elocuente que cualquier discurso. Es un choque brutal entre la vanidad que busca una salida fácil y la cruda realidad de una mujer que ha aprendido que el valor de un hombre se ve en los callos de sus manos y no en la seda de su lengua, dejando a Hernán con el corazón en un puño y la sensación de que, por primera vez en su vida, sus trucos no valen ni un real. Seguro que a más de uno le ha pasado esto en la vida real, ¿verdad? Esa sensación de que alguien intenta vendernos la moto con una sonrisa perfecta y promesas que brillan como el oro pero pesan como la paja. Todos tenemos una Celeste interna, esa intuición poderosa que nos dice: cuidado, que aquí hay gato encerrado. Y es vital escucharla para construir un verdadero imperio de desenvolvimiento personal que sea sólido y no una fachada de cartón piedra. El mentor que les habla les dice con total claridad que en el mundo de los negocios y de las relaciones, quien mucho habla, poco ofrece. Por eso, si quieren aplicar este aprendizaje hoy mismo, les sugiero que empiecen a practicar la observación del esfuerzo. No escuchen lo que la gente dice que va a hacer por ustedes. Miren lo que ya están haciendo por sí mismos y por los demás, porque ahí es donde reside la verdad desnuda. Si están pensando en invertir su tiempo o su dinero,
No se dejen deslumbrar por el título de un duque de pacotilla en LinkedIn o por el traje caro de un vendedor. Busquen la honestidad de la viuda que trabaja al alba. Busquen resultados tangibles. Como bien decía Napoleon Hill, la persistencia en el trabajo vence lo que el talento o la labia no pueden ni rozar. Así que dejen de buscar el camino corto y empiecen a valorar la belleza del sudor, porque es ahí donde empieza la verdadera transformación del carácter. La respuesta de Celeste finalmente llega como un jarro de agua fría, pero de esa que te despierta y te hace abrir los ojos de golpe. Ella deja de amasar, se limpia las manos enfarinadas en el delantal y lo mira fijamente, con una firmeza que desarma cualquier intento de réplica. Aquí no necesitamos versos para que el horno caliente, forastero. Aquí necesitamos manos que sepan cargar leña y pies que no tengan miedo al lodo. Le suelta sin anestesia, devolviéndole su intento de galantería como quien devuelve una moneda falsa. Hernán siente que el aire le falta, porque ella acaba de ponerle un espejo frente a su inutilidad actual, rechazando no solo al hombre, sino a toda esa estructura de privilegios que él todavía intentaba proteger bajo su ropa vieja. Es un momento de quiebre total, donde el antiguo noble se da cuenta de que para ganarse el respeto de esta mujer, y quizás el derecho a ese romance que empieza a obsesionarlo, tendrá que enterrar definitivamente su orgullo de sangre azul. Sin embargo, en lugar de darse media vuelta y huir hacia la seguridad de su antiguo mundo, algo en su interior se rebela contra la derrota, una chispa de ambición que nunca antes había sentido de forma tan pura. Acepta el desafío, no con palabras, sino con un asentimiento silencioso que lo llevará a cambiar su cómoda postura por la dureza de un trabajo que jamás imaginó realizar, mientras el sol empieza a caer y las sombras del establo comienzan a susurrarle que el camino hacia su redención apenas está empezando a trazarse entre la paja y el estiércol. Vaya cambio de aires para nuestro protagonista. Imaginen por un momento el contraste absoluto. Un hombre que nació para mandar sobre legiones y habitar palacios de mármol, ahora se encuentra hundido hasta las rodillas en la paja sucia de un establo, con el olor penetrante del estiércol reemplazando a los perfumes franceses que antes lo envolvían. Bajo ese disfraz de peón que ya empieza a oler a sudor y esfuerzo, el duque descubre que los caballos no entienden de linajes ni de sangres azules. Si no limpias su box con ganas, te llevas un buen pisotón, y punto. Es una cura de humildad que le quita el aliento, pero que al mismo tiempo le devuelve una vitalidad que creía perdida entre tantas cenas de gala y bailes de máscaras vacíos de sentido. Hernán se da cuenta de que cada palada de suciedad que retira es una capa de arrogancia que se desprende de su alma, permitiéndole empezar a cimentar su propio imperio de desenvolvimiento interno, uno que no depende de las tierras que posee, sino de la capacidad de sus manos para ser útiles en un mundo que no le debe nada. El esfuerzo físico es extenuante, y a menudo se detiene, apoyado en la horca, mirando sus palmas llenas de ampollas, preguntándose cómo ha podido terminar así. Pero luego levanta la vista y ve a la viuda Celeste a lo lejos, y entiende que este romance con la dureza de la vida es el único camino real para llegar a su corazón. No es solo trabajo físico, es una demolición controlada de su ego, un proceso doloroso donde el hombre refinado muere poco a poco para dejar que nazca un ser humano íntegro. Alguien que ya no necesita que le sirvan, sino que aprende la belleza sagrada de servir a los demás en las tareas más mundanas y olvidadas por los poderosos. Como su mentor en este viaje, les digo que no hay nada que temple más el carácter que hacer aquello que otros consideran por debajo de su nivel, porque es en el barro donde se forja el acero más resistente. Piensen en el pan. Esa masa pegajosa y amorfa necesita ser golpeada, estirada y sometida a una presión constante para que el gluten se active y pueda crecer. Si no hay soba, no hay pan, y con el carácter humano pasa exactamente lo mismo. Hernán está siendo sobado por las circunstancias, pasando por el fuego de una realidad que no perdona la pereza ni admite excusas, y es precisamente ese proceso el que está transformando su oro bruto en una joya que el dinero jamás podría comprar. Si quieren aplicar esto a su vida hoy mismo para alcanzar su propio imperio de desenvolvimiento, les recomiendo que busquen una tarea que les resulte incómoda o que sientan que
no es para ustedes, por su estatus, y la hagan con la mayor excelencia posible durante una semana. Puede ser desde limpiar su propia casa hasta ayudar en un comedor social. Lean El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Les abrirá los ojos sobre cómo las dificultades son en realidad el combustible para su crecimiento. No huyan de la dificultad. Abrácenla como Hernán abraza la pala en el establo. Porque solo quien ha pasado por el fuego sabe valorar la frescura de la sombra. Y solo quien ha tenido las manos negras de hollín puede apreciar la verdadera luz de la honestidad. A veces, para subir el próximo escalón de nuestra evolución, primero tenemos que bajar al sótano y limpiar los desechos que hemos ido acumulando por puro orgullo o distracción, aprendiendo que la disciplina no es un castigo, sino la herramienta más afilada para esculpir nuestro destino con precisión quirúrgica. Mientras Hernán amasa el pan junto a Celeste, compartiendo el calor del horno y el silencio cómplice de la tarde, empieza a notar algo que antes le hubiera pasado totalmente desapercibido bajo su antiguo velo de superioridad. Se queda hipnotizado mirando las manos de ella, siempre enfarinadas, con pequeñas cicatrices de quemaduras y la piel curtida por el aire frío, y descubre en ellas una belleza que eclipsa cualquier joya que haya visto en las damas de la corte. Esas manos no son para el adorno, son para la vida. Son manos que curan, que alimentan y que sostienen un hogar con una fuerza que él, a pesar de ser un duque, jamás ha poseído realmente. En este incipiente romance, el disfraz de Hernán ya no es una mentira para ocultarse, sino un lienzo en blanco sobre el que está empezando a escribir una nueva historia de respeto mutuo y admiración sincera por la fortaleza de la viuda. Ella lo observa de reojo, notando cómo el hombre que llegó con ínfulas de grandeza ahora se concentra en el ritmo de la masa con una humildad que empieza a resultarle conmovedora, aunque no se lo diga todavía para no romper el hechizo. Sin embargo, justo cuando el ambiente parece cargado de una paz ganada a pulso, una sombra conocida y cargada de veneno se proyecta sobre el umbral de la panadería, trayendo consigo el eco de un pasado que Hernán creía haber dejado atrás. El aire se vuelve denso y el olor a pan recién hecho parece desvanecerse ante la llegada de alguien que no viene a trabajar, sino a destruir la frágil armonía que nuestro protagonista ha empezado a construir entre la harina y el sudor de su frente. Gemini dice: vaya, agárrense fuerte porque aquí es donde la verdadera calaña de algunos sale a flote, y las máscaras, aunque no sean de seda, empiezan a pesar más de la cuenta. Justo cuando Hernán comenzaba a encontrar un norte en medio de tanto fango, aparece en escena un personaje que es la viva imagen de la soberbia. Imaginemos a un pretendiente rico, quizás un primo lejano con ínfulas de grandeza llamado Julián, que llega a la aldea montado en un caballo que vale más que todas las casas del pueblo juntas. Este tipo, que no ha dado un palo al agua en su vida, ve a nuestro protagonista con su disfraz de mozo de cuadra, sudado y con la ropa manchada, y decide que es el blanco perfecto para sus burlas, solo para impresionar a la viuda Celeste y marcar territorio. Es ese momento de tensión pura, donde el duque, que en otro tiempo habría mandado al calabozo a semejante mequetrefe, con solo levantar una ceja, tiene que tragarse su orgullo de sangre azul para no echar a perder su romance incipiente ni su anonimato. La escena es de las que te revuelven las tripas. El ricachón le lanza unas monedas al suelo con desprecio, ordenándole que limpie los cascos de su montura con más brío campesino, mientras la gente de la aldea observa en un silencio cómplice y aterrado. Hernán siente que la sangre le hierve, una rabia sorda que le recorre el espinazo, pero se da cuenta de que reaccionar con violencia sería caer en el juego de quien solo sabe medir el éxito por el grosor de la billetera y no por la altura del espíritu. En este punto de su imperio desenvolvimiento personal, se encuentra ante la prueba de fuego. Demostrar que un hombre de verdad no se define por cómo responde a los halagos de los de arriba, sino por cómo soporta la insolencia de los que se creen superiores sin tener ni un gramo de decencia en el alma. Fíjense bien en este detalle, porque es aquí donde les hablo como ese mentor que ha visto caer a tipos muy poderosos por no saber gestionar su propio ego frente a la provocación barata de un ignorante. El verdadero test de un hombre, lo que separa a los líderes de los simples figurines,
Es precisamente cómo trata a aquellos que, a sus ojos, no pueden darle nada a cambio. Y Julián está suspendiendo ese examen con una nota bajísima ante los ojos de Celeste. En la vida real, esto nos pasa a todos cuando alguien intenta pisotearnos en la oficina o nos ignora en una reunión porque cree que nuestro rango no merece su atención. ¡Qué equivocados están! Si quieren construir un imperio de desenvolvimiento que sea la envidia de todos, empiecen por practicar la regla del camarero. Observen cómo se comporta su interlocutor con la persona que les sirve el café, porque ahí es donde la careta se cae y se ve el material del que está hecho su corazón. Les sugiero que lean Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, donde se explica magistralmente que el respeto se gana con interés genuino y no con prepotencia. O que vean el ejemplo de grandes empresarios que, a pesar de sus millones, se bajan al fango con sus empleados para entender sus problemas. Si mañana tienen la oportunidad de humillar a alguien para quedar bien, no lo hagan. Elijan el silencio elegante y la acción coherente, porque al final del día, el duque que limpia establos tiene más clase en su dedo meñique que el arrogante en su trono de papel. No olviden que la vida es una noria, y el mismo que hoy desprecias por su disfraz de pobreza, podría ser mañana quien tenga la llave de tu salvación. Así que mantengan la cabeza fría y el alma limpia, que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz por muy oscuro que sea el túnel. La humillación continúa bajo la mirada atenta de la viuda, quien observa la escena con una mezcla de indignación y una extraña fascinación por la calma que Hernán está logrando mantener a pesar de los insultos de Julián. El villano, envalentonado por el silencio del supuesto cocheiro, llega incluso a mofarse de su falta de linaje, asegurando que un hombre así jamás podría aspirar a tocar la mano de una mujer como Celeste, comparando sus propios oropeles con la miseria del forastero. Es una antítesis perfecta, la opulencia vacía frente a la pobreza digna. Un enfrentamiento que pone de manifiesto cómo las personas cambian de tono y de actitud dependiendo de quién creen que tienen delante, sin sospechar ni por asomo que están ante un auténtico duque. Celeste, que tiene un detector de mentiras natural en su intuición, empieza a ver a través de la fanfarronería de su pretendiente rico y se siente cada vez más atraída por la resistencia silenciosa de Hernán, dándose cuenta de que el romance que él le ofrece es de una naturaleza mucho más noble que cualquier dote material. Sin embargo, justo cuando parece que el conflicto va a quedar en meras palabras hirientes, el ricachón decide que no es suficiente con insultar y lanza un reto que pone a nuestro protagonista entre la espada y la pared, amenazando con arruinar todo lo que ha construido en la aldea. La tensión en la plaza se puede cortar con un cuchillo, y mientras el villano se ríe de su propia gracia, una noticia urgente llega desde el otro lado del camino, algo que hará que las palabras de odio se queden congeladas en el aire. Parece que el destino tiene sus propios planes para poner a prueba la paciencia de todos, y un problema inesperado está a punto de golpear la puerta de Celeste, obligando a cada uno a mostrar sus verdaderas cartas en un juego donde lo que está en riesgo es mucho más que el simple orgullo herido de un noble disfrazado. Vaya golpe de timón nos trae la vida justo cuando pensábamos que las cosas comenzaban a encajar en su sitio. De repente, como una tormenta de verano que oscurece el cielo sin previo aviso, una nube negra se posa sobre el humilde hogar de nuestra querida viuda, porque un problema de esos que te quitan el sueño, una deuda vieja reclamada por usureros sin alma, o quizás una enfermedad repentina que postra a uno de los suyos, amenaza con arrebatarle lo poco que le queda de paz. Hernán, que bajo su disfraz de peón, ha aprendido a amar la sencillez de esa mesa y la calidez de ese fuego, siente que se le parte el alma al ver a Celeste desesperada, luchando por contener las lágrimas, mientras intenta buscar una solución que no existe en sus manos curtidas. Es aquí donde el duque, que todavía palpita en su interior, se rebela con furia contra la impotencia de su situación actual. Él quiere actuar, quiere salvarla con un simple chasquido de dedos o firmando un pergamino como hacía en su imperio desenvolvimiento de antaño, donde su palabra era ley y su fortuna un pozo sin fondo. Sin embargo, en este juego de sombras, olvida por un momento que para el resto del mundo, él es solo un forastero sin blanca, un hombre que apenas sabe manejar la horca y que no tiene voz en los asuntos de los poderosos de la zona.
Es esa encrucijada vital y dolorosa donde la intención más noble choca de frente contra la barrera infranqueable de la apariencia, recordándonos que, a veces, querer ayudar desde el anonimato es una de las pruebas más duras para un ego que todavía no ha terminado de morir, poniendo en riesgo este romance que apenas empezaba a florecer entre el aroma del pan y el esfuerzo compartido. La cosa se pone color de hormiga cuando Hernán, desesperado por aliviar la carga de la mujer que ha empezado a admirar, decide arriesgarlo todo y aparece con unas cuantas monedas de oro que ha sacado de su escondite secreto entre la paja del establo, pensando ingenuamente que el dinero lo arregla todo en un mundo de carencias. Pero, ¡ay, caramba! Lo que recibe no es un abrazo de agradecimiento, sino una lluvia ácida de acusaciones y dedos índices que lo señalan como si fuera el peor de los malhechores, empezando por el envidioso de Julián, que no tarda ni un segundo en gritar a los cuatro vientos que un muerto de hambre no puede tener tal fortuna si no es por un robo a mano armada. La humillación es total y desgarradora. Lo arrastran por el lodo de la plaza principal mientras los aldeanos, esos mismos que antes le sonreían, ahora le preguntan con desprecio a qué noble ha desvalijado para conseguir ese brillo prohibido. Como su mentor y amigo les digo con total franqueza, la honestidad a veces se ve empañada por el prejuicio ajeno, y si quieren evitar este tipo de naufragios en su propio camino hacia un imperio desenvolvimiento personal, deben entender que la percepción de los demás es un arma de doble filo que hay que saber manejar con prudencia. Si ustedes, por ejemplo, están planeando un cambio radical en su carrera o en sus finanzas, asegúrense de haber construido primero una base de confianza y coherencia visual con su entorno, porque de nada sirve tener la solución perfecta en el bolsillo si nadie cree que el bolsillo sea legítimamente suyo. Lean La psicología del dinero, de Morgan Housel, para entender cómo las posesiones se usan para juzgar el carácter, y siempre que puedan, actúen con la transparencia de quien no tiene nada que ocultar, pero tampoco nada que presumir ante los ojos de la envidia. Pero el golpe más duro de todos, ese que realmente le atraviesa el pecho como si fuera una daga de hielo fino, no viene de la turba enfurecida ni de los insultos del villano, sino de los ojos nublados por la decepción y el miedo de Celeste, quien termina por creer que su silencioso compañero no es más que un mentiroso empedernido o un criminal oculto tras una máscara de humildad. Con el corazón hecho trizas y la dignidad por los suelos, ella se acerca a él, y con una voz que tiembla por la traición que siente en lo más profundo de su ser, le ordena que recoja sus pocos trastos y se marche de la aldea para siempre, sentenciando con una amargura que hiela la sangre que tu mundo de sueños y tus monedas sucias no caben en mi realidad de supervivencia. Este es el clímax de un romance que parece desmoronarse definitivamente ante la falta de una verdad que Hernán todavía no se atreve a pronunciar, donde su disfraz se ha convertido en una cárcel asfixiante y el duque se queda más solo que nunca, de pie bajo la lluvia que empieza a caer con fuerza sobre la plaza desierta. Hernán camina hacia el horizonte con los hombros hundidos, sintiendo el peso de un fracaso que no se mide en tierras perdidas, sino en el vacío de haber perdido la única cosa que realmente le importaba en su nueva vida de hombre común. Sin embargo, mientras el silencio se hace dueño de la casa de la viuda, en el camino real que conduce al corazón del pueblo, empieza a escucharse un retumbar rítmico, un sonido de cascos poderosos y el brillo metálico de armaduras reales que rasgan la penumbra de la tarde, anunciando que el destino tiene preparada una última jugada que nadie en esa aldea podría haber imaginado ni en sus sueños más salvajes. Vaya momento para que a todo el mundo se le caiga la mandíbula al suelo, porque lo que está por suceder no es moco de pavo y cambiará la historia de esta aldea para siempre. Justo cuando el desprecio hacia el pobre diablo de Hernán estaba en su punto más álgido, el estruendo de una caballería real rompe el aire, y una carruaje de oro y ébano se detiene frente al barro de la plaza, dejando a todos con el corazón en un puño. Los guardias, esos hombres de acero que no se inclinan ante nadie, saltan de sus monturas y con un estrépito de armaduras que suena como música celestial, hinchan la rodilla en tierra frente al hombre que hace 5 minutos era tratado como basura. El silencio que se apodera de la villa es tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Un silencio ensordecedor donde el orgullo de los aldeanos
y la soberbia de Julián se marchitan al instante. Hernán, todavía con el rostro manchado de hollín y las manos llagadas, endereza la espalda y recupera esa mirada que solo un verdadero duque puede sostener, dejando claro que el disfraz ha cumplido su propósito en este accidentado camino hacia su imperio desenvolvimiento personal. Es el instante en que la verdad brilla con tal fuerza que ciega a los envidiosos, recordándonos que la nobleza de espíritu no se puede ocultar para siempre bajo un puñado de harapos, por muy sucios que estén. Como su mentor, les digo que esta escena es la representación perfecta de lo que sucede cuando la luz de la verdad se enciende de repente en una habitación que estaba a oscuras. Todos los que estaban haciendo travesuras quedan expuestos y ya no saben dónde meterse. Es exactamente como cuando alguien se pasa de listo intentando jugar con lo que cree que es un gato callejero indefenso, solo para darse cuenta, cuando el animal ruge, de que ha estado tirándole de los bigotes a un león hambriento de respeto. En la vida diaria nos pasa igual. A veces subestimamos al compañero que guarda silencio o al vecino que viste con sencillez, sin saber que detrás de esa fachada puede haber un gigante del intelecto o de los negocios esperando su momento. Para aplicar esto hoy mismo en su propio imperio desenvolvimiento, les recomiendo que nunca, pero nunca, asuman que saben quién es la persona que tienen delante basándose solo en su envoltorio. Traten a cada ser humano como si fuera un duque oculto, con la máxima cortesía y dignidad. Si quieren profundizar en cómo la percepción engaña a los sentidos, lean El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián, donde aprenderán que el sabio sabe ver lo que está detrás de la cortina, mientras que el necio solo se queda mirando el dibujo de la tela. Al final del día, su autoridad no vendrá de los títulos que griten, sino de la coherencia que mantengan cuando el mundo piense que no tienen nada, porque es ahí donde se demuestra si son de oro puro o de simple bisutería. Y ahí está ella, la viuda celeste, parada en el umbral de su puerta con el mundo dándole vueltas, y la sensación de que el suelo se abre bajo sus pies, mientras procesa que el hombre al que mandó a los establos es, en realidad, el señor de media provincia. Su mirada se cruza con la de Hernán, pero esta vez no hay desprecio ni lástima, sino una confusión dolorosa mezclada con una admiración que le quema el alma, al entender que este romance ha sido la prueba más grande de su propia fe. Él no la mira con rencor por haberlo echado, sino con la gratitud de quien ha encontrado un tesoro en el fango. Pero la distancia entre un trono y una panadería parece ahora más insalvable que nunca, a pesar de que los guardias ya esperan sus órdenes. La tensión es casi insoportable porque, aunque la carruaje está lista para llevarlo de vuelta a su antigua vida de lujos, el corazón del duque sigue anclado a esa cocina que huele a pan y a la honestidad de una mujer que no se vendió por unas monedas. Todo el pueblo contiene el aliento, esperando ver si el noble se vengará de sus ofensas, o si la viuda tendrá la fuerza para pedir perdón por dudar de quien lo dio todo por ella sin pedir nada. Pero justo cuando Hernán se dispone a dar el primer paso hacia su destino, una figura se adelanta entre la multitud con una revelación final que dejará a todos, incluso al propio noble, sin palabras. Vaya momento más emocionante para cerrar este ciclo de aprendizaje, amigos míos. Imaginen el silencio sepulcral que envuelve a la villa, mientras el duque Hernán, con su disfraz todavía manchado por el sudor del establo, se acerca a la viuda celeste no para reclamar venganza por las humillaciones, sino para ofrecerle una mano tendida con la mayor de las humildades. ¡Qué gesto más grande! Porque en ese instante él comprende que el rechazo de ella no fue una ofensa, sino el regalo más honesto que ha recibido en toda su vida de lujos y mentiras palaciegas. Este romance no nace de la riqueza recuperada, sino de la admiración profunda por una mujer que tuvo la valentía de decirle la verdad a la cara cuando nadie más se atrevía a hacerlo en su corte. Hernán decide usar su poder para elevar a Celeste y a su pueblo, demostrando que un verdadero líder no es aquel que aplasta a quienes le fallaron, sino el que tiene la grandeza de reconocer que las heridas del ego son el abono necesario para que florezca una nueva y poderosa sabiduría. La gran lección que nos deja este relato es que el poder real no reside en los ceros que tengas en tu cuenta del banco, ni en el título pomposo que aparezca en tu tarjeta de visita,
sino en quién eliges ser cuando piensas que nadie te está mirando. Al final del día, todos llevamos un disfraz ante la sociedad, pero solo aquellos que se atreven a desnudarse de sus prejuicios pueden construir un auténtico imperio de desenvolvimiento dentro de su propio espíritu, uno que no se derrumba con las crisis. Les pregunto con total sinceridad, ¿están viviendo una vida de apariencias en un palacio de cristal o tienen la valentía de hundir las manos en el barro para descubrir de qué material está hecho su corazón? No esperen a que llegue una carruaje real a su puerta para empezar a actuar con la dignidad de un noble. Elijan hoy mismo la honestidad y la integridad como sus estandartes principales. Esa es la única moneda que no se devalúa jamás y la que les permitirá dormir con la conciencia tranquila y el alma llena, sabiendo que su valor no depende de lo que poseen, sino de lo que son capaces de entregar a los demás. Si esta historia ha logrado sacudirles el alma y les ha hecho reflexionar sobre su propio camino, les pido que den el primer paso hacia su transformación dejando un comentario aquí abajo con la palabra verdade. No dejen que este conocimiento se pierda en el olvido como un simple cuento de hadas. Úsenlo como un motor para cambiar su realidad y para empezar a ver a los demás con los ojos del corazón y no con los del juicio apresurado. Para seguir alimentando su espíritu con relatos que desafían la lógica y construyen un carácter inquebrantable, asegúrense de suscribirse al canal y activar todas las notificaciones para que no se pierdan ni un solo capítulo de este viaje de aprendizaje constante que compartimos. ¿Se atreven a ser la persona que el mundo necesita hoy? ¿Alguien que valora la esencia por encima del envoltorio? ¿O seguirán siendo esclavos de una vitrina vacía que solo atrae miradas superficiales? Vayan por ello, que el mundo está esperando a que muestren su verdadera luz sin miedo al qué dirán, porque su momento de brillar ha llegado y es ahora.